particulares. Por ahí nos escribían de un familiar que sufría de Parkinson. Y entonces surge la consulta, ¿el Parkinson qué es? ¿Se puede prevenir? Vamos a hablar de eso y tenemos hoy con nosotros al neurólogo invitado, el doctor José Chan, que está por acá para compartir de este tema. Buenos días. Un saludo cordial, buenos días. Don José, la inquietud es, ¿cómo describimos esta enfermedad? Ok, ¿qué tal? Bueno, es un buen momento para hablar de esta enfermedad. Precisamente el 11 de abril se celebró el Día de la Concientización de la Enfermedad de Parkinson, que se conmemora desde 1997 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, tenemos que pensar en lo que se llaman las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso, particularmente del cerebro. Y de estas englobamos otras, como por ejemplo la demencia por Alzheimer. Estas enfermedades se caracterizan por muerte de algunas células llamadas neuronas, que dependiendo de dónde mueran estas células, van a causar ciertos síntomas característicos. En general, dentro de la población general, se estima que de 5 a 10 personas por cada 100.000 habitantes van a padecer de enfermedad de Parkinson. Y luego de los 60 años, aproximadamente un 1% de la población va a tener enfermedad de Parkinson. ¿Hay algo genético que lo determina o es algo que ya conforme cada ser humano se da? Esa es una excelente pregunta. En general siempre está la duda entre los familiares de los pacientes y los mismos pacientes. Se estima que aproximadamente en menos del 10% de los casos hay un determinante genético claro. ¿Qué significa eso? Que tenemos una mutación, un gen mutado, y los familiares pueden heredar esa mutación y tener la enfermedad. En el resto, 90% de los casos, se cree que es multifactorial. ¿Eso qué significa? Que hay factores ambientales que pueden desencadenar la enfermedad y factores propios de la persona que lo predisponen a padecer esta enfermedad. ¿Alguien puede decir que tiene algunos de esos síntomas y se puede actuar para atenderlo de manera inmediata? Muy bien, eso es muy importante. Clásicamente la enfermedad de Parkinson la conocemos como una enfermedad motora. Eso significa que hay síntomas motores del movimiento que somos capaces de ver o los pacientes capaces de sentir. Entonces, dentro de los síntomas motores clásicos tenemos 3. Está el temblor, que es un temblor que se presenta en las manos, usualmente de forma distal, puede ser también de mandíbula o de cuello. Este temblor característicamente se da en la quietud. Cuando el paciente tiene sus manos quietas sobre las piernas o no están realizando ninguna acción, van a empezar a temblar. Usualmente tiembla como si estuviera contando monedas, pero cuando la persona hace una acción, ese temblor se detiene. Usualmente es el signo que el signo inicial más prevalente. Por lo menos 8 de cada 10 personas va a iniciar con este síntoma. Y otra cosa importante es que inicia a un lado del cuerpo y luego se pasa a otro lado del cuerpo. Otro de los síntomas iniciales corresponde a lo que llamamos la bradiquinesia, que es un enlentecimiento del movimiento. Entonces nuestros pacientes van a tener una lentitud tanto cognitiva para pensar como de los movimientos, los hacen de forma más lenta. Entonces vamos a notar que tienen dificultad para atarse los cordones de los zapatos, para ponerse las camisas, para peinarse, para sentarse y levantarse, para entrar y salir del carro, entre otras cosas. Y este síntoma del enlentecimiento del movimiento es el síntoma que suele ser más molesto para nuestros pacientes. Y finalmente, otro corresponde a la rigidez, que es como si los pacientes tuvieran contraídos los músculos de forma persistentes y tienen una dificultad para que se muevan de forma voluntaria los músculos. Pero si la pregunta es, ¿hay algunos síntomas que a mí me podrían indicar que tal vez yo vaya a iniciar con un Parkinson a futuro? Hay unos síntomas que son muchísimo más tempranos. Todos estos síntomas motores suelen iniciar 10 o 15 años cuando ya ha empezado la degeneración de las neuronas de esta parte del cerebro en específico. 10 a 15 años antes aparecen otros síntomas que los neurólogos les llamamos síntomas no motores. Por ejemplo, dentro de los más frecuentes tenemos la constipación, que pues eso sí puede ser como un síntoma pues, general frecuente en la población. Otro puede ser la disminución del olfato, lo que llamamos la hiposmia o la anosmia, que está muy en boga por la parte del COVID y todo esto, y que los pacientes lo que refieren es que empiezan a sentir que la comida les sabe de forma diferente. Y tal vez esos que son un poco más comunes, uno no los orienta tanto a Parkinson, pero sí son premonitores. Y uno que sí es muy característico, que no se localiza tanto en la población general, es lo que llamamos el trastorno del comportamiento del sueño de movimientos oculares rápidos. Característicamente, en la segunda mitad del sueño, los pacientes suelen tener sueños que son en ocasiones bizarras. Toda la población los tiene de esta forma. Los pacientes con
que pueden padecer Parkinson o que padecen Parkinson actúan los sueños durante el sueño. ¿Eso qué significa? Que si usted se sueña que lo están persiguiendo, pues empieza a correr, o que si se está peleando, entonces empieza a lanzar golpes. Entonces es frecuente que la persona o se haga daño o le pueda hacer daño a su compañero de cama. Qué importante. Y doctor, generalmente el tema del Parkinson, como decía usted, juega con rangos de edades, pero ¿la juventud podría decir que en algún momento puede tener alguno de esos síntomas? Claro, es muy importante que nosotros característicamente lo describimos como Parkinson de inicio temprano o Parkinson de inicio tardío. En general, nosotros esperaríamos que un inicio normal de la enfermedad de Parkinson en el curso natural es entre los 50 y 60 años. Suele ser la edad en la que empiezan a aparecer los síntomas motores, temblor, esta bradiquinesia o enlentecimiento. Y de inicio temprano, cuando tiene relación más familiar, antes de los 50 años. Usualmente, cuando tenemos personas más jóvenes que inician con síntomas que parecen Parkinson, realmente es poco probable que se trate de enfermedad de Parkinson, o puede ser que es una forma familiar, sino que lo que buscamos son otras enfermedades que se parezcan al Parkinson, pero que se presenten en poblaciones más jóvenes. Usted nos decía algo que es cómo ese síntoma va mostrando que se está generando el Parkinson. Pero ¿qué es lo que empeora el Parkinson? ¿Cómo va avanzando? Ok, correcto. Entonces, como mencionábamos, esto sucede porque las células del cerebro, unas neuronas que producen una sustancia que se llama la dopamina, empiezan a morirse. Estas células empiezan a morir porque se acumula una proteína o una sustancia que se llama la alfa-sinucleína, que en cerebros normales no se acumula. Al acumularse esta proteína, las células empiezan a morir, y esto va muriendo en el tiempo, no es como que se van acabando todas de un solo. Clásicamente se dice que cuando por lo menos han generado casi tenemos el 70% de la generación, empiezan a aparecer los síntomas motores. De esta forma, conforme van empezando a morir más estas neuronas, van a ir empeorando los síntomas. Como lo mencionábamos, esta progresión, actualmente no existe una cura para la enfermedad, pero podemos tratar los síntomas. Entonces, en el tiempo los pacientes van a ir progresando. Empeora el temblor, empeora la rigidez, empeora la bradiquinesia, y de forma tardía empieza a aparecer pérdida del equilibrio. Entonces, los pacientes empiezan a tener caídas, y de forma más tardía, algunos pacientes pueden tener problemas de memoria. Por eso lo que mencionábamos, es importante diagnosticarlo de forma temprana, que los pacientes consulten, porque entre más temprano usted empieza el tratamiento, hay un periodo en el que el paciente va a estar mucho mejor con el tratamiento. Y si bien no se puede curar la enfermedad, le mejoramos muchísimo la calidad de vida. Eso implicaría que esa persona pueda continuar laborando, que pueda continuar siendo independiente en su casa, entre muchas otras cosas. Eso que usted menciona, entonces, es algo que lo que hacemos es como detener el tiempo para que no vaya tan rápido, pero sí va de manera degenerativa. Ajá, correcto. Actualmente, como mencionábamos, no hay una cura por la enfermedad, y de hecho parte de la concientización de la enfermedad, de que lo conozcamos, por una parte de organizaciones privadas o no gubernamentales, es de recaudar fondos para la investigación en esta enfermedad, así como algunos países que tienen fondos públicos, y otra parte es que nosotros lo que buscamos con el diagnóstico temprano y el inicio de tratamiento farmacológico temprano es que la progresión de esta enfermedad vaya un poco más lento. Parte del tratamiento es con tratamiento con pastillas farmacológico, que se utiliza un medicamento que se llama levodopa, entre otros, y parte del tratamiento es no farmacológico. ¿Eso qué implica? Que buscamos que los pacientes hagan actividad física frecuente, que tengan interacción social, que tengan actividad cognitiva, y lo que se ha observado es que las personas que llevan a cabo actividad física de forma regular versus la que no lo realizan, tienen una progresión de la enfermedad que es más lenta. Entonces, como vemos en el tiempo, primero el inicio está en un lado, pierde los movimientos de los brazos. Usted ve que es personas que caminan sin mover un lado del cuerpo, que tienen una mímica facial que se llama hipomimia facial, con una cara en máscara, que son pocos expresivos, que tienen un tono de la voz que es monótono, no le dan expresión o sentimientos a esa entonación de la voz, entre otras. Y lo que buscamos es ir reduciendo la progresión, porque ya sabemos que va a progresar, pero que la calidad de vida de ese paciente sea la mejor que se pueda. Usualmente, que termine evolucionando a una forma más avanzada tarda unos 10, 15 años, pero hay pacientes que llevan una calidad de vida tan adecuada que puede retardarse un poco más. Claro. Reconocido actor de esta película Volver al Futuro, Michael J. Fox, es uno de los que está luchando, de hecho, con toda su influencia para poder atender esta enfermedad.
Y una de las cosas que le impidió fue seguir haciendo ese tipo de películas, ¿verdad? Donde él se destacaba. Hay un elemento emocional que también se atiende en estos casos para que la persona no se sienta tal vez inútil. Sé que la palabra no es la correcta, pero en algunos momentos se puede interpretar así. Y claro, por supuesto. Bueno, Michael J. Fox es un personaje muy famoso, ¿verdad? Aparte de que era un gran actor, sí es un personaje que le ha dado mucho énfasis a la enfermedad. Él ha donado mucho dinero, ha recaudado mucho dinero, hay muchas becas que da el instituto de él. Y realmente es esta parte, ¿verdad? Que uno ya lo veía en las series, como ya la expresión no era la misma, tenía efectos secundarios de los medicamentos, que son estos movimientos involuntarios de las disquinesias. Y eso es muy importante, ¿no? En este tipo de enfermedades, ya de por sí la enfermedad hace que tenga una predisposición a depresión y ansiedad. Pero el ya usted solo sentirse enfermo, que es incapaz de realizar las cosas como lo hacía antes, hace que usted empiece también a estar un poco más ansioso, más deprimido. Entonces, eso es muy importante porque el abordaje de esta enfermedad es multidisciplinario. ¿Qué implica eso? Que si bien estamos nosotros los neurólogos en el centro dirigiendo al equipo, somos un equipo de trabajo. Entonces, nosotros trabajamos con la parte de rehabilitación para que le hagan la rehabilitación física, ejercicios, etcétera, con terapia física también, y también trabajamos mucho con la parte de psiquiatría y psicología. Entonces, desde un inicio, casi siempre nosotros solicitamos que tenga una valoración por psiquiatría y psicología para ir tamizando esas partes. Y cuando el paciente pues se sienta deteriorado, mal, triste, empezar a incidir sobre eso. Y la idea es mejorar la calidad de vida en todo sentido, ¿verdad? Claro. En esto también la alimentación cumple un papel importante. ¿Qué podríamos decir que es como una dieta para atender como complementaria a este proceso? Ok, muy buena pregunta. Dentro de factores de riesgo ambientales, dentro de las enfermedades, dentro de Parkinson tenemos que los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, tienen cierta relación, no es una relación directa, pero sí inciden sobre la enfermedad. Entonces, así como a todo paciente le recomendamos una dieta saludable, ese sería el ideal, una dieta no tan cargada en calorías, pocos carbohidratos, una dieta saludable. En general, la misma dieta que recomendamos para diabéticos o tal vez para gente para que no entre en obesidad o hipertensión, una dieta saludable que deberíamos consumir todos, es la dieta que se les recomienda a ellos, ¿verdad? En especial porque ellos tienen un consumo de calorías alto, pero para prevención de la enfermedad o prevención de factores de riesgo cardiovascular, una dieta saludable. Creo que también en esto el acompañamiento de la familia es importante. ¿Cómo se aborda en estos casos? Es fundamental. En este tipo de enfermedades, uno siempre dice que al principio uno está tratando al paciente y conforme se va deteriorando el paciente, porque es la evolución natural, al que uno termina tratando son a los familiares. Entonces, siempre hay que ser muy sincero, decirle, bueno, si bien esto no es que de un día para otro se va a poner mal, en el tiempo, de forma muy lenta, esto va a ir progresando y va a necesitar más ayuda para realizar las actividades que antes él realizaba de forma independiente. Y conforme ellos que son los cuidadores del paciente van viendo que las situaciones van cambiando, realmente la coordinación del apoyo del equipo de psicología, psiquiatría, nosotros como neurología, es a darle un apoyo más a ellos como cuidadores. Porque también la idea es evitar el cuidador cansado, ¿verdad? Claro. La fatiga del cuidador es importantísimo. Si es solo una persona la que lo está cuidando o ayudando, se fatiga, y ya no solo tenemos al paciente con el Parkinson, sino ya los familiares también enfermos, ¿verdad? Don José, gracias por traer este tema a conversación, porque creo que si bien la conmemoración de este día que nos hace reflexionar, nos invita a atenderlo de manera oportuna y también saber de qué se trata para acompañar a quienes están sufriéndolo y tomar en cuenta de que estos síntomas nos pueden llevar también a hacer algunos exámenes, quizás. ¿Qué recomendaría usted para cerrar nuestra entrevista? Ok, en general, bueno, muchas gracias por la entrevista. Es importante que se le dé énfasis a este tipo de enfermedades que en ocasiones están ahí con un poquillo estigmatizadas, pero la idea es que la población en general las conozca. En general, el diagnóstico de Parkinson es un diagnóstico clínico. O sea, no ocupamos ningún examen de laboratorio para nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, básicamente con una evaluación neurológica, propiamente por un neurólogo, ya nosotros hacemos el diagnóstico propiamente de Parkinson. Entonces realmente nada más una buena consulta, una buena valoración, y con eso uno ya puede más o menos ir enfocado a esa enfermedad. Y buscamos la calidad de vida, como usted bien lo dice. Siempre nosotros lo principal es calidad de vida. O sea, en toda enfermedad es fundamental mejorar la calidad de las personas. Muy bien, muchas gracias, don José Chan, con nosotros, neurólogo invitado para que en la revista podamos analizar esto del Parkinson.